Han pasado 4 días y no nos pueden decir qué pasó con la desaparición del obispo Salvador Rangel. Están aplicando la lógica Thalía, esa de la canción de si no me acuerdo, no pasó. Aquí sí lo niegan y sí pasó. Lo cierto es que aquí hay muchísimas contradicciones y hay declaraciones muy duras hoy de las autoridades de Morelos. Por una parte, el fiscal estatal, Uriel Carmona, dice que se trató de un secuestro exprés, pero el gobernador interino y hoy el secretario de Seguridad de Morelos aseguran que no hay indicios para pensar que se trató de un secuestro exprés, y el comisionado de Seguridad Estatal ahora dijo que el obispo había entrado por voluntad propia a un motel con un joven, donde este joven lo despojó de ciertas cosas, lo habría drogado y donde recibió los primeros auxilios un día después, antes de ser llevado al hospital. Esa es la declaración, no la hacemos nosotros, la hace el comisionado de Seguridad de Morelos. Tampoco puede probar todas las cosas. Dice que los videos él no los tiene del motel, de un hotel de paso, hay que decirlo, y no lo tiene porque esos ya lo tiene la Fiscalía del Estado, pero por lo pronto hay un enorme espacio de confusión. La Confederación Episcopal pidió que no se especule sobre el caso y que sea la Fiscalía quien aclare lo sucedido. Lo otro que llama profundamente la atención es que 4 días después todavía no se tiene la declaración del obispo Rangel. Lleva 4 días hospitalizado, luego de ser localizado el domingo 28 de abril. Y aún no hay pistas sobre qué ocurrió con Salvador Rangel, obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Guerrero. Su caso mantiene divididas a las autoridades de Morelos. Este jueves, José Ortiz Guarneros, comisionado estatal de Seguridad de Morelos, informó que el obispo entró por voluntad propia a un hotel donde fue atendido. Hasta donde sabemos, entró voluntariamente al motel con una persona del mismo sexo y esa persona después se retiró. Un día antes, el gobernador interino de Morelos, Samuel Sotelo, señaló que no se cuentan con testigos o registros de cámaras de seguridad que den cuenta de una privación de la libertad. Los datos que se tienen objetivos es de que hubo 2 retiros, uno en la mañana del día sábado y otro en la tarde-noche, pero hasta ahí, pero no hay algún testigo, alguna cámara que haya visto que lo hayan privado de la libertad como tal. Esto contradice a lo detallado el pasado lunes 29 de abril por el fiscal estatal Uriel Carmona. Está estable, lo que estamos investigando es la posibilidad de que haya sido víctima de un secuestro express, donde pudieron haberle privado de algunas cantidades de dinero en cajeros automáticos. Esa es la línea que estamos ahorita trabajando. El fiscal insiste en que se trató de un secuestro express, que los delincuentes vaciaron sus cuentas bancarias en varios puntos de Cuernavaca. El pasado sábado 27 de abril, el obispo salió de Jutepec, se detuvo en la pizzería ubicada en el municipio de Emiliano Zapata, donde se reuniría con una persona. Y fue ahí donde le perdieron el rastro. Hasta el domingo 28 de abril, cuando el obispo fue atendido en el Hotel Real Ocotepec, donde el personal médico entró por él tras el llamado de emergencia de una mujer. Después fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital General de Cuernavaca y luego, una vez que fue localizado e identificado, el lunes a un hospital particular. Para el lunes 29 de abril, la Conferencia del Episcopado Mexicano dio a conocer el caso y confirmó que el obispo estaba hospitalizado. El examen médico practicado al obispo reveló la presencia de cocaína y benzodiazepinas en su organismo. Un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indica que la mezcla de estas drogas es muy común en los casos por sobredosis. Entre los efectos no deseados por el uso de benzodiazepinas está el deterioro de la coordinación motora, mareos, tensión arterial baja y desvanecimientos, mientras que en los efectos deseados está el alivio de efectos colaterales por la sobreestimulación de otras drogas. La Conferencia del Episcopado Mexicano pidió que no se especule sobre el caso, que sea la Fiscalía quien aclare lo ocurrido.
Y bueno, lo tiene que decidir, por supuesto, esto tiene que investigar la Fiscalía, pero ya el gobierno del Estado dio su versión, la Fiscalía dio su versión, los medios dan su versión, el único que no da su versión es el obispo, que el obispo, además de ser un obispo querido en Chilpancingo, reconocido a nivel nacional, es un obispo que tiene mucha facilidad en meterse en problemas gravísimos, como estos acuerdos de paz que trató de lograr entre los tlacos, los ardillos y la nueva familia michoacana, acuerdos de paz que no implicaban que dejaran las armas y que dejaran de traficar o de explotar a la población, sino que cada uno tuviera su municipio. Entonces es muy controvertido el obispo, que comete, me parece, quizás con buena intención, errores políticos muy graves, y es imprescindible, como es un personaje público, que haya una explicación pública de lo que pasó, porque es muy diferente que haya sido secuestrado y de que incluso que haya sido llevado a un motel y que ahí haya sido drogado. Es muy diferente a que haya ido, tiene todo el derecho del mundo, ya cada uno con su vida puede hacer lo que quiere, haya ido a un motel por propia voluntad, pero algo ahí sucedió por el consumo de drogas, por las drogas que tenía, porque fue despojado de sus identidades, de sus tarjetas de crédito, de sus propiedades, lo que llevaba, y hay muchas cosas oscuras. Por ejemplo, porque el obispo ese día decidió ir sin su chofer a esta cita. Entonces, todo eso tiene que tener una explicación, porque si no, la opinión pública se confunde, crea muchas tesis y puede ser dañino para el obispo, para su institución, para la situación del país. Pero bueno, Jorge, imagino que el único que tiene la verdad total de toda la historia completa en este momento es el obispo, y el obispo todavía no ha podido declarar. Esperemos a ver qué declara en los próximos días, esperemos que ya despierte bien, que esté mucho más estable, porque también muchas de estas drogas te hacen perder ratos de memoria. A ver qué pasa con esta declaración, y bueno, sí, la declaración del obispo es muy importante. Y resulta incomprensible lo que sucede en torno al presunto cementerio clandestino ubicado en los límites entre Tláhuac e Iztapalapa, descubierto esta semana por las Madres Buscadoras, encabezadas por Ceci Flores. Bueno, esto es otra cosa que es incomprensible. A la denuncia de Ceci Flores siguió una rapidísima respuesta del gobierno y la Fiscalía de la Ciudad de México, que negaron la existencia de un crematorio en esa barranca y aseguraron que los restos hallados eran de animales. Inmediatamente después cerraron el lugar, recogieron todo lo que se encontraba en el predio, y después vino la descalificación del presidente de la República y del jefe de gobierno de la Ciudad de México contra Ceci Flores y las Madres Buscadoras. Ceci Flores, ante eso, pidió la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque no se hizo ninguna investigación pública, otra vez pública, para saber realmente qué había ahí, y llama muchísimo la atención que en unas pocas horas la Fiscalía y el gobierno de la ciudad hayan decidido si eran restos humanos o no, de qué eran las cenizas, qué era lo que estaba ahí arrojado en esa barranca, limpiaran todo y cerraran el lugar. Es el presunto crematorio clandestino que el pasado lunes reportó en redes sociales Cecilia Flores, madre buscadora, líder del colectivo en Sonora. Permanece acordonado, sin acceso. Acabamos de encontrar este crematorio clandestino. Al parecer desde hace mucho tiempo han estado cremando cuerpos aquí. 2 días teníamos en este lugar trabajando, explorando. Encontramos restos humanos en unas fosas clandestinas. Este lugar está ubicado entre los límites de Iztapalapa y Tláhuac, y tras la denuncia pública de la madre buscadora, las autoridades capitalinas realizan la inspección. Para el miércoles 1 de mayo, Ulises Lara, encargado del despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, negó la existencia de un crematorio y una fosa clandestina. Detalló que encontraron 14 restos óseos que pertenecen a animales. También señaló que las credenciales halladas en el lugar no son de personas víctimas de desaparición forzada. De acuerdo con los resultados de los dictámenes antropológicos realizados científicamente, los 14 elementos óseos encontrados en el lugar
señalado como de origen son de origen animal, particularmente de la especie canina, y ninguno de ellos corresponde a persona alguna. Pero desde hace años, Jacqueline y Rocío buscan a sus hijas desaparecidas. Compartieron que por lo menos en 8 ocasiones buscaron en este paraje y lo harán las veces que sea necesario. Aparentemente no hay un resultado positivo, sin embargo no lo podemos asegurar o aseverar hasta que salgan los estudios correspondientes de los restos que se encontraron. Por lo pronto, Cecilia Flores solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ayudar a las madres que realizan trabajos en la zona entre Iztapalapa y Tláhuac. En su escrito dice: México merece que se hagan públicos los estudios de genética que le practicaron a las cenizas en 2 horas. Los medios merecen saber por qué les impidieron el paso a ver cenizas de perro. Las madres merecen que les enseñen dónde están sus hijos. Y el tema puede ser discutible, por supuesto, pero lo terrible es que se cierre en horas y que no haya ningún esclarecimiento de los hechos. Y peor aún es la descalificación. Es entonces un montaje lo que vimos, y podría decir ya después de lo que sucedió, un montaje frustrado. Nosotros obviamente respetamos la labor, la auténtica, la de quienes trabajan por encontrar a personas desaparecidas, pero en este caso, lamentablemente, podemos asegurar que se buscó lucrar políticamente con el dolor humano y con una causa justa. Es de una irresponsabilidad absoluta lo que dice Martí Batres. No le tiene ninguna constancia de que sea un montaje frustrado. Es una irresponsabilidad y es una mentira decir que respetan a los que realmente luchan por buscar personas desaparecidas. Estos son los que lo vienen haciendo desde hace años, ignorados por el gobierno de la ciudad y por el gobierno federal. Han descubierto miles de restos humanos en todo el país. Y los encabeza esa señora que Martí Batres dice que hace montajes. A través de redes sociales, Ceci Flores respondió, dijo que ha encontrado más de 2.700 cuerpos, que sabe cómo huele la muerte y cómo se acarician los huesos que se vuelven cenizas de quien un día respiró. En otro mensaje, en el que indicó que lleva un mes, 11 días, 7 horas, esperando que le digan si el cráneo que encontró es de su hijo. Por ello lo va a traer a la Ciudad de México, porque dijo que aquí resuelven las cosas en menos de 1 hora. Y tiene razón. Ahora, es gravísimo, gravísimo este tipo de descalificación de las autoridades cuando ni siquiera han tenido tiempo para hacer una investigación a fondo de lo que ocurrió. Lo que hicieron fue tapar el caso, hayan sido animales o no, porque no se dio posibilidad de que los interesados realmente pudieran conocer qué es la investigación que realizaron. Bueno, como bien dices tú, realmente no sabemos si hay restos de animales y de basura y de plástico, como dijeron las autoridades capitalinas, o si en realidad haya podido haber ahí distintos huesos óseos, porque simplemente se cerró este caso. Hay que recordar, por ejemplo, el caso Ayotzinapa. Para poder detectar algunos de los restos y poder checar de quién eran y el ADN y más, pasaron meses en que estos restos fueron enviados a Innsbruck y regresaron, y bueno, solamente se dio con la identificación de un solo muchacho, o 2 creo que fueron, pero fueron meses de investigación. Aquí, en este caso, en la Ciudad de México, se cerró de volada. Y bueno, parece raro que una mujer como Cecilia Flores, no la conozco en lo personal, pero sí sé que ha buscado y ha encontrado miles de cuerpos, miles de restos humanos, se la juegue en un juego político simplemente inventando que hay algo, que hay un crematorio clandestino ahí. Y también desconcierta cuál es la agresividad, esta agresividad que ha sido enorme contra las madres buscadoras y la indulgencia, por ejemplo, con la que se trató a la mamá del Chapo Guzmán. Ayer, ¿de dónde? En la Ciudad de México, ayer, buscadora Ceci No, pero ese es Sonora. En Iztapalapa. Hay un dicho allá, por mi tierra, por mi agua, según el cual para mentir y comer pescado hay
que tener mucho cuidado. Nada más te saludo, no te bajes. Venga. Ya recibí tu carta. Sí, ya recibí tu carta. Que le vaya muy bien. Vamos a mí, llame. Es una señora de 92 años, un adulto mayor, que merece todo mi respeto, independientemente de quién sea su hijo. Bueno, hoy el presidente dijo barbaridades de Ceci Flores, una señora también mayor que parece que para él recibe mucho menos respeto, Ceci Flores y las madres buscadoras, que la mamá del Chapo Guzmán. Yo recuerdo, mire, un recuerdo personal, yo recuerdo al dictador de Argentina, a Jorge Rafael Videla, cuando le llamaba locas a las madres de Plaza de Mayo porque buscaban a sus hijos ahí que desaparecidos en la dictadura argentina, incluso decían extraoficialmente para qué se manifiestan y buscan a sus hijos, están locas y saben que sus hijos ya no están. Ahora les dicen mentirosas. Bueno, vamos a otro tema. ¿Recuerda usted el caso de Itiel, ahí en Veracruz, este hombre acusado de asesinato y de ser un líder del crimen organizado en el Estado, con testimonios falsificados, sin pruebas, un caso aberrante de la justicia veracruzana por una venganza política del gobernador? Bueno, el tema está ya en la Suprema Corte. Ante las anomalías en las acusaciones contra el empresario Itiel Palacios García y los falsos testigos que la Fiscalía de Veracruz utilizó para formalizar cargos por un doble homicidio, un equipo de alto nivel del Consejo de la Judicatura Federal concedió una audiencia a las personas involucradas en los supuestos testimonios. Al menos yo lo que quiero ya es regresar a mi vida, oiga, porque me la arruinaron. No, pero nosotros queremos que se aclare todo esto porque, pues, la verdad que ya estamos cansados de que nos cierran las puertas cuando vamos. Fuimos a la Fiscalía por otros problemas personales, más que nada, pero pues la Fiscalía pues, abusó de nuestra confianza. Bajo la figura de testigos de identidad reservada, la Fiscalía de Veracruz les prohibió declarar ante las autoridades estatales, por lo que recurrieron al ámbito federal. De acuerdo con la investigación del sitio Espectro FM, integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, presidida por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, tuvieron una audiencia virtual con los denunciantes el martes 30 de abril. Francisco Jaimes, Juan Hernández y Emilio Pulido, los tres originarios de Playa Vicente, Veracruz, indicaron que cuando se enteraron que les atribuyeron declaraciones para acusar a una persona que no conocían, denunciaron ante la Fiscalía General de la República que funcionarios de la Fiscalía Estatal robaron sus identidades. Indicaron que les hicieron firmar con engaños hojas en blanco para integrar en la carpeta de investigación supuestas nuevas pruebas contra el empresario, cuando estaba a punto de ser liberado del penal federal de Ramos Arizpe en Coahuila el 4 de junio de 2023. El equipo de alto nivel de la Judicatura, integrante de la coordinación técnica, señaló que expondrán a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, las irregularidades del caso. La defensa de los testigos reservados busca que se les permita declarar, pero sin coacción ni amenazas de la Fiscalía de Veracruz, ya que han sido objeto de intimidaciones, presiones y hostigamiento desde que divulgaron que sus declaraciones en la carpeta de investigación son falsas. El gobierno de Veracruz primero relacionó a Itiel Palacios con el asesinato del diputado local del PRI, Juan Carlos Molina, en noviembre de 2019. Tras no acreditar las pruebas en su contra, Itiel fue liberado en junio de 2023, pero al salir del penal de Ramos Arizpe en Coahuila, fue reaprehendido por su supuesta responsabilidad en los asesinatos de Eneas Pérez Ramírez y Leonardo Hernández, alias El Brujo, el 27 de abril de 2018 en un palenque de Playa Vicente. La denuncia contra el empresario se basó en el testimonio de 4 testigos, quienes denunciaron que fueron engañados por fiscales en Playa Vicente para firmar documentos en blanco que después fueron utilizados en el proceso penal contra Itiel. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo en la magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano.
las confrontaciones, las reacciones. Y como si nos sobrara petróleo y la gasolina estuviera muy, muy barata, ¿qué cree? Le seguimos haciendo regalos y apoyando al régimen dictatorial de Cuba. Ahora se informó que se les envió 3 millones de barriles de petróleo al régimen de la isla, que por supuesto no tiene cómo pagarlos. La situación económica de Cuba es un desastre. Después de 65 años de gobierno, de dictadura, y se mantiene Cuba con el apoyo de México y Venezuela y en menor medida de Rusia y de China. Pero por supuesto de las remesas que le llegan de los Estados Unidos, los exiliados cubanos y de los muy pequeños negocios privados que comienzan a florecer en la isla ante algo que no ha podido impedir el gobierno, estos negocios, por la crisis brutal que sufre el país. Pemex vendió petróleo y gasolinas a Cuba desde julio de 2023. La exportación fue reportada ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, en un informe al que tuvo acceso el diario El Universal. El documento indica que desde julio hasta el 30 de diciembre de 2023, Gasolinas Bienestar, SADCB, adquiere petróleo crudo y sus derivados para enviarlos a Cuba. El reporte indica que se exportaron 16.8 mil barriles de petróleo crudo por día y 3.3 mil barriles de productos petrolíferos. Hablamos de 6.300 millones de pesos, según detalla el documento fechado el martes 30 de abril. Especialistas en el tema indican que el envío de hidrocarburos a Cuba se mantiene en 2024 y que, según estimaciones, representan casi una quinta parte de los 85 mil barriles que importa la isla. En octubre, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, negó en comparecencia ante diputados que se haya exportado hidrocarburo a la isla. Pemex, Petróleos Mexicanos, no ha realizado ningún donativo de combustibles a ningún gobierno extranjero. Días antes, la canciller Alicia Bárcena dijo en entrevista que buscarían cobrar a Cuba el petróleo donado por México. Finalmente, el presidente López Obrador reconoció y defendió el apoyo a Cuba. Todo lo que nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba lo vamos a hacer, para que no les quede ya ninguna duda, porque incluido petróleo, porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano. Lo divulgado por El Universal fue confirmado por la agencia Reuters, que este jueves publicó que Pemex exportó unos 20,000 barriles por día de crudo y derivados a Cuba durante el segundo semestre de 2023. Lo cierto es que la isla difícilmente realizará un pago a México debido a la contracción económica que sufre desde hace varios años. El peso se deprecia constantemente, escasea la comida y medicinas, lo que ha originado una inmigración masiva y protestas sociales. Mucho movimiento al iniciar el último mes de campaña. El equipo de Xóchitl Gálvez sorprendió con el anuncio de la encuesta de Massive Caller, que por primera vez la pone unas décimas por encima de la candidata Claudia Sheinbaum. Un estudio que contradice los otros publicados y todos es un hecho con poca credibilidad. Ayer, así están como evolucionando las cosas este mes. A ver, hay muchas, las encuestas, la verdad, son una enorme decepción. Ya lo habían sido en los últimos procesos electorales, pero en ninguno como en este. Hay unas cifras que dan algunas encuestadoras que son inverosímiles y algunas encuestadoras que en sí mismas son inverosímiles porque nadie las conoce ni se sabe de dónde aparecieron. Bueno, pero por lo pronto ahí está esta encuesta, a ver cómo van los números. Mientras tanto, este 1 de mayo, Claudia Sheinbaum recibió el apoyo de dos sindicatos importantes, el del CENTE, el de Trabajadores de la Educación, y el de Pemex. El apoyo de los maestros es una historia que comenzó con el sexenio y con el respaldo del gobierno a la dirigencia actual en contra de cualquier posible de regreso de Elba Ester Gordillo. El de Pemex, encabezado por Ricardo Aldana, es una vuelta de tuerca después de que se detuvo durante este sexenio Romero de Champs. Aldana fue siempre el segundo de Romero de Champs, siempre fue priista, fue legislador del PRI, estuvo en muchas posiciones. Pero una vez liberado Romero de Champs y fallecido, Aldana se hizo
con el sindicato y se hizo rápidamente de Morena, y ahora el sindicato, que siempre apoyó al PRI, apoya a Claudia, que recibió también el apoyo ampliamente de un sindicato ampliamente beneficiado este sexenio en términos políticos, económicos y empresariales, el SME, el Sindicato de Electricistas, uno de los proveedores de la CFE, con una empresa propia que le pagó el gobierno y que se asoció con la CFE precisamente con un empresario para producir energía. Bueno, y Claudia se reunió también con más de 500 científicos. El encuentro fue convocado por Juan Ramón de la Fuente. No lo dijo así, pero es una forma de reafirmar la irracional política científica seguida esta administración y decir que se va a abandonar. Esto es lo que quiso dar o lo que dio a entender Claudia Sheinbaum con este encuentro. Sí, dos temas importantes relacionados con eso. Primero, el papel cada vez más relevante que está jugando, y es una buena noticia, Juan Ramón de la Fuente, sobre todo si Claudia gana las elecciones. Y un detalle, el mismo día de la reunión esta con los científicos, se desechó por completo y definitivamente la irracional acusación que había hecho la señora Álvarez Huilla, la directora del CONACYT, contra 11 notables científicos y el exdirector de esa institución. Un capítulo que afortunadamente ya parece cerrado. Bueno, pues así están las cosas. Nosotros ya nos vamos, se nos viene el tiempo encima, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Sueñe bonito y, por supuesto, lo esperamos mañana muy puntuales aquí a las 11 de la noche. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.